La cadena Democracia presenta Controversia. Estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en análisis la reforma política y la reforma parcial a la Constitución para eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país, como planteara inicialmente para el control constitucional el presidente de la República a la Corte Constitucional y con la anuencia de la Corte el trámite en la Asamblea Nacional. Tema importante que ha merecido el debate desde mucho antes sobre el financiamiento a la política y a las organizaciones políticas del país. Partiendo de un hecho, la proliferación de movimientos políticos, más de 230 existentes en el Ecuador, 17 partidos y organizaciones a nivel nacional que de alguna manera ha complicado la situación y el manejo en la política ecuatoriana. La Corte Constitucional declaró que el procedimiento de reforma parcial es apto para tramitar la modificación constitucional propuesta por el presidente de la República y remitió a la Asamblea Nacional. A su vez, el Ejecutivo emitió el decreto 467, mediante el cual plantea las reformas a los artículos 110 y 115 de la Constitución. En lo principal, propone que los partidos y movimientos se financiarán con los aportes de sus afiliadas, afiliados y simpatizantes. Desde este punto de vista, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada e invitados de hoy, la doctora Karen Sichel, jurista académica e investigadora, el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, y el doctor Gabriel Hidalgo, académico y catedrático. Doctora Karen Sichel, ¿qué implica esta reforma y cómo ve usted de alguna manera que contribuyera a contar con un sistema de partidos y movimientos políticos sólidos en el Ecuador? Buen día. Buen día, Miguel. Muchísimas gracias al resto de los panelistas y también a los que nos escuchan, y gracias por la invitación. Bueno, a mí me gustaría poner este asunto en contexto. En primer lugar, tenemos que entender qué tipo de proceso estamos llevando a cabo en el Ecuador. Es un tipo de proceso de reforma parcial a la Constitución. Eso ha dicho el presidente y eso la Corte le ha permitido al presidente, aunque vamos a ver que la Corte le ha dicho que esto podría ser. ¿Por qué importa la vía y por qué me detengo unos minutos a hablar por la vía? Porque si es que el presidente lo hubiera hecho vía enmienda, nos hubieran llamado a referéndum para decidir sobre este asunto de inmediato. Pero el presidente ha decidido hacerlo, yo creo, a través de un cálculo político, a través de una reforma parcial para que esto vaya a la Asamblea Nacional, y ahí la Asamblea podrá hacer con esto lo que quiera. Podrá archivarlo, podrá aceptarlo o podrá no aceptarlo. ¿Por qué? Porque el presidente no ha decidido mandarlo vía enmienda, pudiendo haberlo hecho. Otra vía que podría haber tomado el presidente es que su bancada proponga esto como parte de iniciativa de la Asamblea Nacional para que se tramite vía enmienda, de tal manera que no sería ni siquiera necesario hacer un referéndum, sino que la misma Asamblea lo apruebe, pero creo que por sus relaciones actuales con la Asamblea no le ha parecido esto conveniente. En todo caso, estamos ante una reforma parcial a la Constitución, lo que implica que esto va a debatirse en la Asamblea Nacional y luego, si es que esto se aprueba o con los cambios que ellos hagan, nos llamarán a urnas para hacer dos cosas: para reformar el artículo 110 de la Constitución y el artículo 115. El primer artículo, el artículo 110, establece que las organizaciones políticas se financian a través de ciertas asignaciones que da el Estado y a través de otras asignaciones que dan privados.
El presidente lo que ha hecho es eliminar las asignaciones públicas y también ha propuesto un proyecto para alterar el artículo 115 de la Constitución, que en cambio lo que trata de hacer este artículo es eliminar que el Estado apoye al financiamiento de las campañas electorales de las organizaciones políticas y también eliminar lo que se conoce como el límite del gasto electoral. Es decir, que quienes decidan participar en política no se encuentren limitados respecto de cuánto ellos quieren gastar con sus propias aportaciones. A mí me parece que esta es una propuesta que se tiene que debatir, en primer lugar, porque me quedan algunas preocupaciones sobre cómo está redactada la enmienda. Por ejemplo, no he visto que el presidente haya cambiado el artículo 219 de la Constitución, que establece que el Consejo Nacional Electoral va a dar el financiamiento de las campañas, con lo cual, como voy a explicar en adelante, me parece que aquí hay una contradicción y una confusión de términos, tanto entre las asignaciones que da el Estado para el funcionamiento de un partido, como para el financiamiento que da el Estado para las campañas, que como expliqué en un inicio son dos cosas completamente distintas. En ese sentido, a mí me parece que esta es una propuesta que no se ha hecho con el debido cuidado y que ahora nos queda que la Asamblea Nacional, ojalá, corrija estos problemas, porque si no vamos a tener como una parte de la Constitución que dice que no hay cómo y otra parte de la Constitución que dice que sí hay cómo. Y además, a mí también me preocupa la manera en la que se está haciendo esto, es decir, pudiéndolo preguntar a la ciudadanía sin necesidad de pasar por la Asamblea, si es que queremos o no queremos que se haga esto. El presidente ha optado por que primero la Asamblea cambie esto. Y sabemos que la Asamblea no está interesada en regular estos asuntos. Entonces, a mí sí me preocupa tanto la vía, es decir, que esto vaya a parar en manos de la Asamblea Nacional, como también ciertas contradicciones que tiene esta propuesta, que me parece que a la larga van a llevar que no haya ningún cambio positivo para regular los abusos de las organizaciones políticas con los fondos públicos. ¿Usted cree, doctora Sichel, que esta propuesta pudiera malograrse en la Asamblea Nacional? Pero por supuesto que pudiera malograrse y que seguramente va a malograrse, porque lo que le estamos pidiendo a los asambleístas es que se regulen a sí mismos, regulen sus propios intereses, no los del pueblo. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta al presidente así de frente y decir: en un inicio, la Corte Constitucional dijo que esto era asamblea constituyente. En el 2019, a través del dictamen 1019-RC20, la Corte Constitucional, por unanimidad, dijo que eliminar los aportes del Estado era discriminatorio y afectaba particularmente al principio de la igualdad material. Es por eso, Miguel, cuando yo propuse enmiendas o fui parte de un gobierno que se propuso enmiendas para reformar los partidos políticos, nosotros no pusimos nada respecto de los fondos públicos porque sabíamos que la Corte Nacional había dicho que no es posible. La Corte Constitucional cambia de paradigma, cambia de precedente, y en el 2023 la Corte dice que esto se puede hacer vía enmienda. Solo nuevamente para que quede claro, porque esto es importante, cuando es enmienda se consulta directamente al pueblo sin necesidad de pasar por la Asamblea Nacional. Cuando es reforma, tiene que pasar por la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional hace básicamente lo que quiere con ese proyecto y luego se consulta a las personas. Mi pregunta es: ¿por qué, si es que esto se puede hacer vía enmienda, porque la Corte Constitucional, y ya podemos debatir si es que lo hizo bien o mal, cambió de precedente, por qué, si es que se puede hacer vía enmienda, el presidente lo manda para hacerlo por la Asamblea Nacional? Y mi respuesta, Miguel, es que no existe una real intención por parte del gobierno ni del presidente de realizar ningún cambio de fondo. Lo que está pasando es que el presidente está aprovechando un momento político y está, como las personas normalmente no saben que podría haber hecho esto de manera distinta, lo que está haciendo es está usando esto como propaganda política. ¿Para qué? Para que el momento de las elecciones él pueda abanderar estas causas que no son suyas, que no le interesan, porque si es que le interesarían, él hubiera usado la vía de enmienda para que conjuntamente con las elecciones presidenciales también nos consulten si es que queremos o no queremos que esto se mantenga. No lo ha hecho, y eso es lo que a mí también me preocupa de esta propuesta. Bienvenido al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. Doctor Aguinaga, su primer comentario respecto de esta reforma parcial a la Constitución
para eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país. Buen día. Bien, mientras retomamos con el doctor Carlos Aguinaga, quisiera volver, mientras tanto, hasta que también dé su opinión el doctor Gabriel Hidalgo, académico y catedrático que ha sido invitado. Doctora Karen Sichel, usted dijo que hay contradicciones en esta propuesta. ¿Cuáles serían esas contradicciones? Sí, sí, Miguel. A ver, hay algunas contradicciones que a mí me preocupan. Entonces, esto es un poco técnico, así que le voy a pedir que me tenga un poco de paciencia porque sí se tiene que elaborar para entender cuáles son estas contradicciones y los peligros de esta propuesta, que en primera instancia creo que la ciudadanía nos llama la atención. Particularmente yo, el saber que los movimientos políticos que tanto nos han decepcionado, que tanto le cuestan al país y de quienes auspician a veces incluso a criminales, que se les corta el financiamiento público, a mí personalmente me parece algo por lo cual yo apoyaría. Pero veamos cómo, es decir, si es que a ti te duele la cabeza, tú no te vas a cortar la cabeza para hacer el problema más complejo. Y me parece que en la manera en la que está propuesta esta reforma, creo que en parte, como acabo de exponer, porque al presidente no le interesa reformar a los movimientos políticos, ni le interesa mejorar la democracia. El presidente ha demostrado varias veces que a él poco le importa la ley y poco le importa la democracia. Entonces creo que tampoco han puesto mucho empeño en cómo van a presentar este proyecto. Como digo, creo que creando a futuro más problemas que soluciones. Entonces, en primer lugar, tenemos que entender que las organizaciones políticas reciben dos tipos de aportes del Estado. El primero, que se llama el presupuesto para la promoción electoral. Este se encuentra regulado en el título 3 del Código de la Democracia. Básicamente establece las reglas de una campaña electoral y de los gastos electorales. El segundo son las asignaciones presupuestarias que reciben las ciertas organizaciones políticas con presencia nacional para usar esos fondos para su propia formación, para su capacitación, para investigación. Entonces son dos aportes que reciben del Estado completamente distintos. ¿Cuál es el aporte realmente millonario, el que realmente le cuesta a los ciudadanos? El primero, el aporte para las campañas electorales. ¿Por qué? Porque tenemos casi 300 movimientos políticos y para el aporte de las campañas electorales no tienes que cumplir ningún requisito, sino solamente poner a cualquier persona en un movimiento de papel prestado de algún lugar como candidato. Ese nos cuesta, al menos en 10 años, nos ha costado $272 millones a los ecuatorianos. Una barbaridad. Mientras que el otro aporte, el que es un aporte que sí se da a las organizaciones políticas para que las organizaciones políticas se formen, investiguen, etcétera, y que ahí sí el CNE revisa que las organizaciones políticas cumplan requisitos serios, hayan ganado elecciones, tengan presencia local y nacional, etcétera. Ese es significativamente menor, 3 veces menor que el primer aporte que es para la campaña electoral. Ahora, ¿cuál está eliminando el presidente? ¿El primero o el segundo? Parecería ser que el presidente trata de eliminar ambos, pero no es así, porque en el primer artículo, en el artículo 112, se hablan de las asignaciones del Estado, es decir, del fondo partidario permanente, es decir, del menos costoso. Ese sí lo elimina. Pero en el artículo 115, el presidente permite que el Estado, a través de medios de comunicación, garantice de manera equitativa e igualitaria la promoción electoral. No nos dice que está prohibido que el Estado dé dinero para la promoción electoral, no nos dice eso. Y también elimina el monto máximo de gasto electoral. Ahora, ¿cuál es el problema? En el artículo 219, y me voy a permitir leer, Miguel, para que quede claro para la ciudadanía, en el numeral 10, lo que queda vigente es lo siguiente, que el CNE podrá controlar el financiamiento estatal de las campañas electorales.
¿Qué nos está diciendo el artículo 219 de la Constitución? Que todavía va a haber financiamiento estatal de las campañas electorales. ¿Qué entiendo yo, Miguel, con esto? Que el presidente no está completamente eliminando el aporte estatal para las campañas electorales y que será objeto del Código de la Democracia, es decir, de la misma asamblea, de los mismos políticos, regular cómo esto se va a cambiar. Entonces, esta contradicción, Miguel, implica en la práctica que si bien es cierto, el presidente está diciendo que él está eliminando el aporte estatal a las organizaciones políticas, está eliminando uno de los aportes, el menos costoso, y el otro, de manera peligrosa, está dejando para que el Código de la Democracia lo regule, es decir, nuevamente los mismos políticos. Y es por eso, Miguel, que yo considero que tanto en la forma, la vía que está usando el presidente, tanto como el fondo de la propuesta, es peligrosa porque no tenemos certeza de cómo quedará la Constitución una vez que esto se debata en la Asamblea Nacional. O peor, en el Código de la Democracia. Bienvenido al doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia. ¿Cómo ve usted esta propuesta de reforma parcial a la Constitución para el financiamiento de las organizaciones políticas en el país? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Buenos días, Karen y Gabriel. Bueno, realmente concuerdo con mucho de la exposición de Karen respecto al tema de los efectos y las consecuencias de la propuesta del Ejecutivo y qué es lo que aparentemente quiere obtener. Pero el problema, yo creo que va más allá. El financiamiento de la política en el Ecuador está muy mal regulado, muy mal regulado. Yo creo que este invento que hicieron en la Constitución de Montecristi lo que ha hecho es no tener un control del uso del dinero en la política, porque no hay un verdadero control. Hay dos fuentes de financiamiento. Una fuente de financiamiento es el financiamiento de las campañas y la otra fuente es la financiación de las organizaciones políticas. Me parece que obviamente la financiación de las organizaciones políticas, si bien es cierto, no llega a todas las organizaciones políticas, sino a aquellas que cumplen los requisitos establecidos en el artículo 326 del Código de la Democracia, y al no existir un control adecuado sobre su uso, un control concurrente, no un control posterior. Porque yo qué saco controlando, ¿acaso soy la Contraloría General del Estado para yo hacer un control posterior y preguntarles a los partidos en qué utilizaron? Eso está mal. Tiene que haber un control concurrente para fortalecer el régimen de partido, ver si están invirtiendo en capacitación, en formación, en educación democrática, comprobar que exista la estructura necesaria de la organización política, porque además el Código de Democracia dice en qué debe destinarse ese fondo partidario permanente, ¿no es cierto? Entonces, cuando las regulaciones sobre el financiamiento de los partidos son incompletas, viene este desorden. Y en el caso del financiamiento de las campañas electorales, es más grave aún, porque esta promoción electoral, sea que les hayan dado 272 o 300 o 500 o lo que sea que les hayan dado, en el Código de la Democracia no está establecida ninguna fórmula de asignación de recursos que debería existir, debió haber existido, de tal suerte que no quede a la discrecionalidad de la autoridad electoral. Segundo, debió haber existido una fórmula y un mecanismo para asignar las franjas horizontales en medios, dependiendo del segmento, AAA, AA, segmentos sin importancia, donde deben estar en ese sorteo público todos los medios, radio, prensa, televisión digital, que tienen frecuencias o que participan, digamos, o que tienen la oportunidad de difundir propuestas de los candidatos.
Porque si yo dejo la liberalidad del uso de esta asignación, que además, si la asignación es muy poca, no sirve de nada entre 300 candidatos, 300 listas, más el número de candidatos, no tiene ningún efecto. Porque ahora el efecto real de las campañas y de la comunicación política está en el uso de redes, está en la comunicación política a través de plataformas digitales, en el uso de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, esta propuesta del Ejecutivo también me parece que es un tema para tener un issue de campaña, un issue de propuesta, pero que tampoco soluciona los problemas del financiamiento de la política, porque el uso del dinero, especialmente privado, los dineros oscuros, no tienen control. Las mafias, los grupos de delincuencia organizada, el narcotráfico, los trus de corrupción, siguen actuando, siguen operando. No hay control de campo. Entonces, ahorita vayan a cualquier provincia y van a ver que ya hay mucho dinero en campaña. Y todavía ni siquiera ha iniciado la campaña electoral, que son los primeros días de enero. Sin embargo, están pintadas las ciudades y con dinero privado, ¿no? Y un dinero privado que no está reportado. Y analicen cuando rinden las cuentas las organizaciones políticas. Todas, el 100% son mentirosas. No hay una organización política. Porque dicen que no han tenido aportes, que han tenido muy pocos aportes, reportan solo los recursos públicos. Entonces, realmente este sistema de financiamiento de la política en el Ecuador es un sistema falso, es un sistema irreal. Sí, a mí me parece que la pregunta del presidente para ir a la reforma parcial, la Asamblea va a aceptar eso. Yo que concuerdo con Karen que no, pero no es la Asamblea, son las élites políticas, los partidos políticos. Ningún tipo de reforma que vaya a afectar a sus intereses van a modificar o cambiar de ninguna manera. No lo han hecho ni en el sistema electoral, peor en el sistema de partidos políticos, porque el sistema de partidos políticos en el Ecuador no existe, no hay, y requiere integralidad, totalidad. Requerimos de una nueva ley de partidos, porque ya vemos, todos los candidatos que están participando en esta elección, Miguel, son candidatos que han sido seleccionados incumpliendo el artículo 108 de la Constitución. No ha habido ningún proceso de democracia interna, porque no ha habido ni primarias, ni tampoco procesos electorales internos. O sea, el hecho de haber modificado el Código de la Democracia, haber puesto esta democracia representativa, las asambleas, es violatorio del artículo 108 de la Constitución. Y a eso súmele que la autoridad dice que no puede controlar redes, que no puede controlar el uso del dinero en la política, y nos fijamos en el dinero público que de alguna manera, ¿no es cierto?, sí tiene alguna especie de control, porque la promoción electoral es un tema de pago a los medios, y el tema del financiamiento de las organizaciones políticas, hay una rendición de cuentas anual de lo que dicen haber gastado, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, ¿por qué si a los ciudadanos, cuando hacemos transacciones bancarias, tenemos cuenta de ahorro, cuenta corriente, inversiones, tenemos todo, tenemos al segundo, y sabemos al segundo todo tipo de transacción, al instante, en tiempo real? ¿Por qué los partidos no quieren eso mismo? ¿No? Entonces, ellos sí tienen que acumular papeles, disfrazar contablemente las cuentas, y debería haber esa transparencia
total de como cualquier persona jurídica o nacional que tiene una cuenta, tener los dineros para poder ver en qué usan, en qué gastan, y tener un control adecuado. La propuesta del señor presidente de la República es una propuesta que, en mi criterio, sí tiene, obviamente va a tener respaldo ciudadano, porque los ciudadanos están en contra de las organizaciones políticas y dicen, por fin les quitan las platas a estos corruptos, a estos políticos, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta que una propuesta de esa naturaleza puede debilitar el sistema democrático. Doctora Guinaga, en general, las organizaciones políticas del país, y este ha sido uno de los problemas, que aunque con esta reforma, como se ha dicho, no arregla la situación, los partidos y las organizaciones, movimientos, no han cumplido con el cometido para el que fue creado el aporte del Estado ecuatoriano y tampoco con el financiamiento interno. No tienen estructuras, son casi empresas electoreras que funcionan para elecciones, no tienen escuelas de formación política. ¿Dónde están los nuevos líderes que debieran salir de las organizaciones? Es decir, aquí hay un problema estructural también en la organización política del país. Desde luego, por eso hablamos que hay partidos de papel, partidos de alquiler. Las organizaciones que medio tienen una organización no, no, no canalizan esa intermediación entre el poder político, el poder público y la ciudadanía. Entonces, está configurado el sistema ecuatoriano para fragmentar, ¿no? Y es por eso que se dedican ahora a formar partidos políticos, movimientos para vender candidaturas, para canalizar, digamos, una participación de carácter ilícito. La narcopolítica ya está ingresando al sistema, porque además, por mínima alcaldía que sea o concejalía, a estos grupos delictivos que se dedican a la minería ilegal en el oriente y en muchas otras provincias, que se dedican a la trata de personas, que se dedican al tráfico de influencias, que se dedican a la corrupción. Les interesa. Entonces, el sistema como tal está configurado, no permite hacer una limpieza y tampoco permite fortalecer el sistema de partidos para fortalecer el sistema democrático. Aquí hay que hacer un borra y va de nuevo con seriedad, porque ya en el 2007-2008 nos enganaron con la propuesta de que contra la partidocracia, ¿no es cierto? ¿Y qué tenemos ahora como sistema? Algo que nos sirve realmente. Entonces, todo está contaminado, lamentablemente está contaminado, y si no hay una reingeniería desde la ciudadanía, que me parece a mí que debe operar, esto no va a haber solución, porque los políticos no van a tocar sus intereses. Ya están contaminados de corrupción y además, son políticos dependientes de las élites. Ellos no toman decisiones por mutuo propio. A ellos, si no obedecen, tienen castigo. Bienvenido al doctor Gabriel Hidalgo, académico y politólogo. Doctor Hidalgo, ¿cómo enfrentar esta reforma política y la reforma parcial a la Constitución que ha planteado el Ejecutivo ya a la Asamblea Nacional para eliminar el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas del país? Buen día. Buen día, Miguel. Buen día, Karen. Buen día, Carlos. Estoy encantado de compartir con ustedes, directos colegas. Yo recuerdo que esa expresión fue acuñada por un respetable periodista ecuatoriano, Carlos Pinargote, ahí por el 2003-2005, ¿no? En el entorno de la crisis institucional provocada con la destitución del presidente Lucio Gutiérrez y luego con las elecciones que llevaron al poder al presidente Correa. Yo no estoy tratando de decir que el periodista, el licenciado Pinargote, sea responsable de lo que ocurrió, pero yo sí puedo entender que
él me parece que fue, durante el gobierno de Osvaldo Hurtado, fue embajador del Ecuador en Roma. Entonces, él habrá aprovechado, como buen lector que era, habrá aprovechado de las lecturas de la política italiana. Ahí hay un autor que hablaba de la partitocracia así en italiano. Entonces, este término se acuñó y luego sirvió para tirar abajo toda la institucionalidad, la débil institucionalidad democrática que había en el país. ¿A qué se refería el autor de Partitocracia? Que ahora se me va el nombre, que ya les voy a decir enseguida. ¿A qué se refería el autor? A que las virtudes del sistema democrático se habían degenerado en una institucionalidad dependiente de favores políticos, dependiente de los personalismos, dependiente de los vicerazos autoritarios de los líderes ocasionales de los partidos políticos y no dependiente de procesos institucionales, democráticos y transparentes. Entonces, el término funcionó muy bien, pues, aquí en Ecuador. Funcionó muy bien porque la partidocracia, pues, se creía que era eso. Y ahora, a mí me parece que los sectores más atentos, digamos, las voces más atentas sobre la historia política del Ecuador, echaremos de menos la necesidad de tener partidos políticos sólidos. Es decir, no hay, como decía Winston Churchill, los partidos políticos son la democracia es la peor forma de representación, salvo todas las demás. La peor forma de representación que se ha inventado, salvo todas las demás. Es decir, no es tan buena, pero es lo mejor que la humanidad ha inventado. No hay democracia sin partidos políticos. Y sin partidos políticos difícilmente podemos entender un esquema de representación que nos permita procesar las diferencias entre los individuos en comparación con el Estado y las diferencias entre los individuos como sociedad, sus demandas, sus necesidades, sus búsquedas, sus expectativas. Difícilmente, no hay forma contemporánea que sea más útil. Esto también me recuerda un poco las distintas interpretaciones, porque sí se han inventado otras formas, todas fracasadas. Por ejemplo, el esquema de representación de los soviets, ¿no es cierto? Esto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaba representada por órganos locales de representación que desdeñaban la forma de elección liberal occidental, que consiste en candidatear a personas en reglas preestablecidas. Entonces se inventaron los soviets, que eran órganos que ocupados principalmente por campesinos, por trabajadores proletizados, quiero decir sindicalizados, y por militares. Esos eran todos los que había, no había partidos políticos, estos eran los representantes, asistían a asambleas, los ovacionaban, no había ningún proceso de selección y ellos formaban parte de los soviets. Bueno, eso imitamos aquí en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son órganos cuasi soviéticos, ¿no? O sea, esto de, ahora al menos se los elige, pero incluso ahí es un órgano inútil y deficiente, ¿no? Innecesario, ya. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para fortalecer la democracia? ¿Qué es lo que debemos y podemos hacer para fortalecer la democracia? También se escuchan voces, digamos, distraídas o mal informadas que dicen que hay que eliminar el número de partidos políticos y quedarnos en pocos. Ya, ¿cómo hacemos eso? Con un viserazo decimos estos sí y estos no. ¿Cómo hacemos? Los 4 más votados, los 16, 18, 20, 50 restantes. ¿Los eliminamos porque se nos da la gana? No. Aquí debe haber procesos de organización partidaria que estimulen la participación y que tengan umbrales de tal manera que esos umbrales, al aplicarse de forma estricta, vayan depurando el sistema de partidos. Por ejemplo, dicen, ojalá tuviéramos un sistema bipartidario como el estadounidense. Falso, de falsedad absoluta. El sistema estadounidense tiene 19 partidos. En las anteriores presidenciales, en las más recientes, las que eligieron al presidente Trump, no eran 2 partidos, eran 19 o 18. Lo que pasa es que solamente 2 tenían posibilidades de ganar la presidencia y su esquema de elecciones es un esquema muy sofisticado de colegios electorales. O sea, solamente los 2 tienen posibilidades, pero si uno se fija en la representación legislativa, ahí aparecen otros partidos más que luego forman parte de distintas coaliciones con los republicanos o con los demócratas.
Con lo cual, este invento de que el bipartidismo estadounidense forma parte de un sistema reglamentario que debemos aplicar aquí es un invento de alguien que no entiende cómo funciona el sistema estadounidense. Entonces, ¿cómo hacemos para tener dos partidos políticos? Miren, introduciendo reformas a la ley, no. Hay que democratizar a los partidos políticos, que sean de los ciudadanos, que los ciudadanos formen parte de los procesos de democracia interna. Tenemos procesos de democracia interna que son un remedio, que eso es absurdo, que es una pantomima, que eso no existe. Todos los candidatos en todos los partidos políticos, incluso los de papel o más pequeños, son puestos por vicerazos. O sea, no hay forma de que los ciudadanos, las ciudadanas, en el esquema actual de representación, formen parte de los partidos políticos y militen en esos partidos políticos y que hagan una carrera cívico-ciudadana partidaria, programática en esos espacios. No hay. Entonces, para empezar a cambiar el esquema de representación, tenemos que cambiar nuestro sistema de partidos. A ver, una cosa es el sistema de representación y otra cosa es el sistema de partidos. Son dos cosas distintas, complementarias, por supuesto, pero son dos cosas distintas. De tal manera que, primero, para cambiar el sistema de representación, tenemos que empezar por el sistema partidario, que son dos cosas absolutamente distintas, con lo cual a mí me parece que el desafío en Ecuador es enorme. Doctora Karen Sichel, con estos argumentos que han exhibido esta mañana, ¿cómo lograr en el fondo, dignificar a una democracia con la participación de partidos sólidos? Porque lo que se tiene son organizaciones que no han respondido a la solución de los problemas de los ecuatorianos. ¿Qué hacer para que dejen de ser empresas electoreras y que solo se activan para elaborar listas e ir a elecciones? Sí, bueno, esta es una pregunta compleja porque en el fondo estamos conversando sobre cómo podemos hacer que la democracia funcione en un país tan fracturado como es Ecuador. Y la primera salida para mí sería hacer que la política sea algo de la vida cotidiana de las personas. Es decir, solamente a través de que más ciudadanos estén cada vez más involucrados en las decisiones públicas que nos conciernen a todos, es que vamos a lograr que ellos también activen el control. Y el tema del financiamiento, como decíamos al inicio, es un asunto que nos indigna, es un asunto que nos preocupa a los ciudadanos al ver lo que realmente son las organizaciones políticas. Pero algo que nos debería indignar quizás más es saber que están vacías absolutamente de representación política. Es decir, quizás si es que las organizaciones políticas representaran a ciertos sectores de la ciudadanía, si es que las organizaciones políticas representaran cierta ideología o propusieran ciertos planes realmente para el país, quizás los ciudadanos no estaríamos con tanto desánimo hablando sobre quitarles el financiamiento, porque veríamos que fungen un rol importante para el funcionamiento del país. Pero el problema es que los movimientos políticos que decíamos hace un momento son casi de 300 existen en el Ecuador. El problema es que ahí sí que nos duele que nuestros fondos públicos sean utilizados para mantener a unos pocos. Ahí sí nos duele que ellos se hagan de los fondos públicos para llegar al poder. Entonces, para mí es eso, para mí es que existan los movimientos políticos, los partidos políticos existan, pero que realmente representen los intereses de la ciudadanía, es decir, que cumplan su rol de ser ese canal, de representar a la ciudadanía para servir al país. Y eso se hace no solamente a través de una reforma aislada, sino se hace aumentando el control que tiene el Consejo Nacional Electoral para que realmente existan miembros adherentes, afiliados, como quiera llamarles. Realmente afiliados sería el término que ahora iría mejor con el Código de la Democracia. Es decir, que tengan responsabilidades reales con su partido y que sepan cuáles son los principios de su partido. Pero lo que tenemos ahora, Miguel, son organizaciones políticas que no tienen realmente un sistema de afiliación real, es decir, están vacíos. Creo que algo que no se ha investigado en el Ecuador y seguramente pronto se va a investigar es además algo que mencionaba Carlos en un inicio, la posible vinculación del narcotráfico en las organizaciones políticas. Tenemos algunos casos por parte de la justicia que parecerían indicar esto, pero debido al poco control que tienen, no solamente en el gasto electoral, que claro, ahí hay una parte, pero ¿quiénes son los miembros? ¿Quiénes son los simpatizantes? ¿Dónde hay un registro confiable de quiénes
¿Quién está sosteniendo esos partidos? Es muy probable que en el Ecuador pase lo mismo que pasa en México o que pasa en Colombia, en donde el crimen organizado utiliza a los movimientos políticos no como un grupo insurgente, no porque quiere establecer su ideología, sino porque a través del Estado ellos buscan expandir su influencia, lavar dinero e incidir en las decisiones de los políticos. Y creo eso que está pasando en el Ecuador y es algo que no se ha investigado. Y parte por lo que no se ha investigado es por la falta de control y transparencia que existen en los datos electorales. Es algo que a mí me llamaba muchísimo la atención, Miguel, que en el Ecuador nosotros no tengamos un registro confiable de quienes pertenecen a cada movimiento político, de quienes firman para cada movimiento político. ¿Por qué no tenemos eso? No tenemos un registro tecnológico, sino lo que pasa es que el CNE hace una verificación al ojo de las firmas y eso genera focos de corrupción. Cuando en su momento quisimos cambiar eso, no lo permitieron. ¿Por qué? Porque de la oscuridad, de la poca tecnología, de la falta de modernización del control electoral, viven unos pocos. Y esos pocos, lamentablemente, son quienes regulan y quienes, como yo decía hace un momento, van a regular también esta reforma por decisión del presidente. Porque el presidente hubiera podido hacer esto vía enmienda y consultarnos a los ciudadanos si es que él hubiera querido. Mi hipótesis es que él no quería cambiar el sistema electoral, no le interesa eso. Y por eso ahora vamos a depender de lo que diga la Asamblea, lo cual es una lástima, porque la Asamblea, cada oportunidad que ha tenido de hacer un cambio significativo al país, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, cambiar la legislatura, cada oportunidad que ha tenido le ha dado la espalda a los ciudadanos, precisamente porque son el resultado de un sistema democrático descompuesto. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo emprender más allá de esta reforma parcial a la Constitución, algo que han señalado ustedes, ir a una reforma política integral? Eso va a ser muy difícil hacer, como decía Karen, a través de la Asamblea Nacional, sino buscar el pronunciamiento directo del pueblo, porque los mismos actores no van a querer hacer una reforma porque están disfrutando de este sistema político. Efectivamente, ellos vienen disfrutando del sistema de partidos, del sistema político, y no creo que exista una solución a través del esquema actual de organizaciones políticas y movimientos, partidos y movimientos. Me parece que deberíamos trabajar en una propuesta de la ciudadanía puede ser una iniciativa normativa ciudadana que requiere menos firmas. Pero eso implica que entregamos un proyecto a la Asamblea y la Asamblea le puede o no le puede parar bola, le puede o no parar zona, ¿no es cierto? Ese es un tema. Yo creo que hay que hacer una serie de acciones, no solo una. La iniciativa normativa es una consulta popular con base ciudadana es una segunda acción que hay que hacerla. Me parece que es fundamental, esencial, el plantear en este momento varias demandas de inconstitucionalidad de varias normas e instituciones del Código de la Democracia. Está el tema del proceso falso de recepción de firmas, por ejemplo, ¿no? Que permite que empresas vendan firmas. Entonces, aquí hay una vulneración de los derechos de millones y cientos de miles de ciudadanos ecuatorianos que no han firmado adhesiones y que no han firmado afiliaciones. Entonces, este tema hay que demandarlo. Hay que evidenciar que la autoridad electoral tiene un sistema que está vulnerando los derechos de cientos de miles de ecuatorianos. En segundo lugar, hay que demandar este sistema de distritos que tiene y que cumple y fue diseñado con el efecto gerrymandering para beneficiar a las primeras minorías o a la primera, especialmente en el tema de Guayas y Pichincha. Hay que demandar la reforma de introducir la elección representativa en el Código de la Democracia. ¿Sí? ¿Por qué?
porque modificaron el artículo 108. De hecho, no hay legitimidad de origen en la designación de los 100% de candidatos que se presentan el 9 de febrero del 2025. Hay que demandar la inconstitucionalidad de las formas de distribución del dinero en la política. Entonces, cuando tenemos un plan ciudadano estratégico para obligarles a los partidos, a las élites, no a la asamblea. La asamblea es un grupo de títeres designados a dedo por los dueños de las organizaciones políticas. Entonces, ahí podríamos algo ir trabajando y construir un diálogo, un consenso nacional, ciudadano, político, para establecer unas reglas que mejoren las condiciones de la democracia. Y sí discrepo finalmente un poco con Karen, ya hay muchas evidencias de que la narcopolítica está ingresando en el sistema de partidos. Y desde hace rato están sonando las alarmas. Desde hace rato. La denuncia del financiamiento del cartel de Sinaloa a la campaña de Gutiérrez. Una. La denuncia y las propias palabras de uno de los líderes de las FARC de que financió campañas del correísmo. Hay candidatos que en este momento solicitaron la suspensión de sus procesos penales y que están involucrados, ¿no es cierto?, en actos vinculados de corrupción, caso Metástasis, con vínculos con grupos delincuenciales y del narcotráfico. Se ha denunciado también ya que hay familiares de narcotraficantes, ¿no es cierto?, que están participando en los procesos electorales. No hay un control del uso del dinero en efectivo, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que hay una omisión gravísima, porque esa es una evidencia de que sin control yo no puedo detectar qué es lo que pasa, ¿no es cierto? No tenemos un sistema adecuado. Entonces, aquí hay que hacer una serie de acciones. El momento que tengamos todas esas acciones, capaz que ahí pondrán algún tipo de interés aquellos que quieren seguir controlando el poder político a la brava. Y los ciudadanos tenemos que organizarnos, tiene que ser plural de distintas tendencias, que queremos un nuevo modelo de democracia, unas nuevas reglas mucho más ciudadanas y unas reglas que además nos permitan transparencia y ver con transparencia la actividad política, toda la actividad. Doctor Gabriel Hidalgo, a ver, ¿cómo emprender en una reforma política integral que ha sido muy difícil en el Ecuador? O como señala Carlos Aguinaga, contar con un nuevo modelo de democracia. Esto resulta difícil si se deja en manos de los que no quieren cambiar precisamente. La cita que les debía es de Giuseppe Maranini. Él es el que acuña la expresión que ya se utilizó en la opinión pública italiana, la de partitocracia. Ya esto de desdeñar las mediaciones institucionales en materia representativa que vinculan a la sociedad con el Estado. Ya. Muchas de las cosas se hacen, no se hacen o se dejan de hacer en el Ecuador por falta de conocimiento, incluso de mala fe, pero yo digo especialmente por ignorancia. Los sistemas políticos son demasiado sofisticados, la política es demasiado sofisticada. Es una profesión o un oficio demasiado sofisticados. Entonces, para que tengamos profesionales políticos, probos, serios, objetivos, formados, cultos, necesitamos exigirnos un poco más en la sociedad. Necesitamos sociedades más sensibles con las necesidades de los otros, respetuosas de la cultura democrática y de la cultura jurídica, es decir, que puedan encajar con modelos de respeto por los derechos de los otros como por
las disposiciones que ayudan a organizar las instituciones. Es decir, me parece que exigir de las instituciones es exigir mirándonos a un espejo. Las instituciones son el reflejo de lo que somos como sociedad y tenemos instituciones de representación de lesnables, de pésima calidad conceptual, e incluso sus operadores políticos son operadores de escasísimo valor republicano. Pues, ¿de dónde arranca? ¿O de dónde debe arrancar una modificación sustancial de una nueva constituyente? Yo no creo. Vamos a producir una nueva constitución, igualita a la anterior, solamente que con más extravagancias. Ya han visto ustedes que el Ecuador tiene derechos de la naturaleza y que eso en otras partes del mundo es motivo de interés, de curiosidad. El problema es que nuestro esquema de reconocimiento de los derechos es un esquema que atribuye solamente a los sujetos. ¿Cómo convertimos a la naturaleza en sujeto? Es algo que todavía está en construcción. Pero hasta que construyamos ese y otros conceptos, todos vacuos, es decir, todos todavía no tienen sentido, destruimos el país. Construimos conceptos y destruimos el país. Empecemos por cosas más simples. Si la Constitución del Ecuador, si tenemos constituciones desde la primera que tuvimos en 1835, cuando el Ecuador expide su constitución del Estado del Ecuador en la República de Colombia, fíjense que no era una constitución de un Estado autónomo, era de un Estado federado, en una organización mayor. De ahí en adelante tenemos constituciones más o menos cada 9 años, 8.5, 8.7 años, casi cada 9 años. Esta constitución se nos está retrasando, porque ya debimos haberla modificado, reformado, digamos, sustancialmente. Ya le hemos hecho enmiendas menores. El problema no es reglamentario formal. El problema es de fondo. Es qué tipo de sociedad somos y qué tipo de instituciones nos merecemos. No nos merecemos estas instituciones. Yo puedo coincidir con eso. ¿Cómo hacemos para cambiarlas? ¿Cómo hacemos para cambiar? ¿Qué tipo de representantes vamos a escoger a través de qué mediaciones institucionales, bajo qué procedimientos y con qué finalidades? Me parece que es una pregunta que tenemos que plantearnos como sociedad en la búsqueda de un sistema de instituciones más sólido y más respetable. Sí, creo que respetable. Hace unos días un legislador oficialista llevó ahí a unas muchachas a que bailen tecnocumbia en una sesión solemne. Miren, el que puede lo más, puede lo menos. Si no estamos en capacidad de entender que ahí donde el poder debe limitarse, incluso en sus formas, y se limita por la ley, y la ley se inspira en los principios. Y uno de los principios es: aquello que no se encuentra expresamente establecido en la ley y en el sector público se presume como prohibido. O sea, si no entienden eso los legisladores, pues no pueden legislar. Si no entienden eso los legisladores, su bloque partidario, su partido político y los electores que lo votaron, no vamos a tener legisladores, ni legislación, ni instituciones de calidad. Si al legislador o a los otros que además han salido a defenderlo no les gusta ese trabajo, cambien de trabajo, pues vayan a trabajar al sector privado y ahí sí organícense y disfruten de la vida como han querido plantear el disfrute de la vida en un lugar como el que acabo de mencionar, en un salón de legislativo, acompañados de las alegres tonadas de la tecnocumbia. Me parece maravillosa la tecnocumbia. Esto no tiene nada que ver con la música popular ni con la capacidad del pueblo de ser feliz a través de su música. No me refiero a eso. Me refiero a que la gente no entiende cómo funciona el derecho, no entiende cómo funciona la ley, no entiende cómo funcionan las instituciones, la democracia o la política, no entiende. No entendemos. Y como no entendemos, pues nos estamos todo el tiempo reclamando tener instituciones mejores, incluso en nuestra propia ignorancia. Pues, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? No las instituciones, como sociedad.
políticos. ¿Cómo hacemos para reformar partidos políticos mejores? Donde podamos militar, algunos sí, otros no, algunos no querrán, de forma más democrática, plural, republicana. ¿Cómo hacen? Bueno, yo diría tenemos que cultivarnos mejor como sociedad para exigir mejores representantes y exigir mejores instituciones. Doctora Karen Sichel, en definitiva, se va a malograr lo que debiera ser una necesidad urgente, una reforma política en el país, el que mejore la institucionalidad, en que haya más controles rigurosos en el financiamiento de la política, que vemos, sea con recursos del Estado o sea sin ellos, simplemente aquí la debilidad institucional para controlar no ha dado sus frutos. Miguel, es que yo no creo que la reforma que está planteando el presidente necesariamente a un mayor control de los recursos electorales. Simplemente lo que está haciendo la enmienda, creo yo, enmienda que podría ser enmienda y que lo van a hacer vía reforma, es, como hemos dicho, quitar ciertos límites electorales y eliminar ciertos, parecería ser, fondos públicos, no todos, solamente algunos. Entonces, sí, creo que esto es algo que le va a gustar mucho a la gente, creo que es algo que a la ciudadanía le agrada, porque vemos lo que decía Gabriel, vemos una asambleístas bailando tecnocumbia, asambleístas y respetando absolutamente lo que implica lo que implica el cargo público. Vemos a políticos inmersos en casos de corrupción, en casos de narcotráfico. Y por cierto, me refería a que no existe evidencia empírica académica. Creo que existe evidencia casuística, judicial, amplia, de que ya tenemos una infiltración política del narcotráfico en la política. Creo yo que esta reforma no necesariamente, y no va a haber una reforma que vaya a solucionar todos los problemas de la política del país, sería imposible pedirle eso. Mientras que los ciudadanos no se involucren en la política, mientras que los ciudadanos no entiendan que la política no es de los políticos, no se preocupen del debate público, mientras que los ciudadanos no entendamos que estamos en el barco juntos, es decir, mientras que los ciudadanos no sepamos empatizar con la persona de al lado, no entendamos a la persona de al lado y no queramos ir a algún propósito común que nos lidere, nosotros podemos tomar el mejor sistema electoral y corromperlo. Y el problema del Ecuador es que estamos acostumbrados a ir de un extremo al otro. Entonces, en Montecristi se dan fondos públicos, ahora se quieren quitar fondos públicos. Antes había un sistema mixto. Elija el año en el que usted elija, han habido cambios a nuestros sistemas electorales. Antes solamente los partidos políticos proponían candidato, luego podían ser independientes. Ahora tenemos un sistema mixto, es decir, hemos tratado de reformar el sistema político, pero es que el sistema político no va a cambiar si es que los políticos siguen siendo los mismos o actuando de la misma manera que siempre. Porque claro, el presidente habla del nuevo Ecuador, pero el nuevo Ecuador usa las mismas prácticas del viejo Ecuador para resolver sus conflictos políticos. Tenemos a un presidente que suspende a una vicepresidenta vía acto administrativo. Entonces, no depende ni de la edad de los políticos, ni de que tenemos un nuevo político, un presidente que sea joven. No depende de eso. Ni tampoco, lamentablemente, necesariamente depende de las reglas del juego, aunque reglas del juego tan malas como tenemos en el Ecuador sí que perjudican. Pero sobre todo va a depender, y este es el problema y por qué es tan complejo esto, de cómo los ciudadanos decidamos entablar esta relación pública, política, comunitaria, entre nosotros y con nuestras autoridades. Y mientras nosotros no tengamos este diálogo abierto de a dónde queremos llegar, cómo queremos llegar, lamentablemente podemos tener la regla que sea, que vamos a estar teniendo los mismos debates. Mañana se va a cambiar la asamblea o se van a cambiar los partidos, que le van a encontrar la trampa al sistema, porque nuestros políticos no están educados para servir al país, sino están educados para servir sus propios intereses. Y nosotros continuamos eligiendo a esos políticos. ¿Cómo es posible que la Revolución Ciudadana tenga tantos asambleístas, periodo tras periodo?
Entonces, lamentablemente, aquí creo que también hay un tema de los ciudadanos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, los políticos tienen que asumir la responsabilidad y si es que no pasamos por este proceso, temo, Miguel, que no vayamos a llegar muy lejos. Doctor Carlos Aguinaga, ¿cómo evitar que se malogre la necesidad de emprender una reforma política, si es el caso, una reforma constitucional vía enmienda, vía la que se ha utilizado hoy, pero que se concrete una reforma para que el país no viva frustrado de esta clase política? Bueno, lamentablemente, si es a través de la clase política, yo no veo ningún logro. No veo yo un futuro en el cual vaya a realizarse aquello. Eh, por eso dije, tal vez es una opción ciudadana. La otra opción es una opción que va a generar mucha discusión, que es la de la Asamblea Constituyente. Pero eso dependerá de las reglas que se pongan al sistema de elección de los constituyentes, y de ese diseño. Si hay un adecuado diseño de cómo estará conformado los elementos del sistema de elección de los constituyentes a la Asamblea, es evidente que ahí puede haber alguna posibilidad, pero el problema es que el sistema ya está contaminado. Las condiciones de legitimidad y admisibilidad de los candidatos, vean la deficiencia que hoy se tiene sobre la calidad de los candidatos. El sistema de nominaciones que tenemos, estos sistemas oscuros que hay de méritos, estos concursos que utilizan la palabra ciudadano y que realmente no tienen nada de ciudadanos. Entonces, se me ocurre que la única forma puede ser la resistencia ciudadana, la protesta social ciudadana, porque no hay otra. No creo que vayan a querer cambiar y cada vez se va deteriorando los valores democráticos, las condiciones de administración de los sistemas, van ganando terreno los males de la democracia, la corrupción. Entonces, los partidos se llenan de people que saben manejar muy bien los ilícitos. Entonces, estamos mal. Por eso digo, hay que construir desde la óptica ciudadana una estrategia con varias acciones para poder llegar a una reforma política integral. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿cómo evitar que se malogre una nueva oportunidad para emprender una reforma política y que el país cuente con estos cambios tan necesarios y no siga viviendo de frustración en frustración con esta clase política? A ver, a mí me parece que, a ver, Karen dijo algo muy inteligente que voy a retomar, y es que podemos traer cualquier sistema de cualquier lugar del mundo, incluso el más eficiente en otra parte del mundo, que si lo traemos, lo podemos corromper, ¿cierto? Yeah. También creo que hay distinciones entre los estados según sus propias capacidades, organización, complejidades, necesidades, formas, territorios, poblaciones, economías, es decir, según sus propias identidades. Y podemos decir que, siguiendo esta interpretación de las cosas, hay estados que están mejor organizados que otros, cuyas reglas son más claras y fácilmente practicables, en donde los ciudadanos no transgreden las normas jurídicas ni las del más bajo nivel, peor las del más alto nivel, y donde las decisiones del poder público tienen un límite, no solamente establecido en las normas jurídicas, en las normas legales y constitucionales, si acaso tuvieran constitución, sino en la ética. Entonces, yo diría que no deberíamos sincerarnos en ese sentido. ¿Cómo hacemos para no malograr
una reforma política. Yo diría que deberíamos aspirar a tener lo que nos calza como sociedad. ¿Qué es lo que nos calza como sociedad? Ahí empieza el debate. ¿Qué se aplica a nuestras propias circunstancias? Por ejemplo, el Código Civil. Es una adaptación del Código chileno y el chileno del Código napoleónico. Y sigue funcionando. Lo mismo pasa con el Código del Trabajo, sucesivamente reformado, adoptado por la dictadura de Enríquez Gallo, y es una adaptación del Código Laboral mexicano, sigue funcionando. El Código de Comercio, que se modificó sustancialmente hace unos 3 años o 4 años, pero igualmente funcionó casi medio siglo, tal vez un siglo, no lo tengo claro, pero es el Código de Comercio argentino y chileno. O sea, vamos a ver, me parece que si vamos a adoptar, adoptemos a nuestras propias circunstancias. Luego, no ha habido modelo constitucional que nos calce. ¿Cómo hacemos para no echar a perder cualquier iniciativa de reforma? Primero, sincerar. Por ejemplo, en otros sistemas podría funcionar esto de que el Estado financia a los partidos políticos. Yo estoy completamente en desacuerdo. Completamente. Los partidos políticos tienen que ser absolutamente privados y quien quiera participar en elecciones que se pague su campaña. No tiene que haber absolutamente ninguna forma de presencia de recursos del Estado, porque además somos un país con necesidades con recursos muy limitados y muchas necesidades. Y no me parece una necesidad financiar a los partidos políticos. Es que yo no creo que eso sea... me va a decir, es que el derecho a la participación es un derecho fundamental. Bueno, sí, pero nadie está coartando el derecho a la participación si es que nadie recibe recursos del Estado. A mí me parece que debemos empezar por ahí. Si en otra parte funciona, enhorabuena. Aquí no funciona eso. No funciona. El caso, yo creo que le escuchaba a usted, Miguel, que contaba de en otro programa. En su programa de las mañanas, aquí mismo en Radio Democracia, ¿no? Que una parte de los fondos de organización partidaria se habían destinado a financiar una operación estética de un militante, de una militante. O sea, es una cosa que es avergonzante, ridícula, insultante. Entonces, porque tenemos ese tipo de políticos y porque tenemos ese tipo de partidos, es que políticos no son solamente los que están haciéndonos quedar mal en la asamblea. Políticos son también los que están ahí al frente de los partidos políticos dándoles forma. Ya, esos políticos que están financiando las operaciones estéticas de sus militantes, da lo mismo si son varones o mujeres, son los políticos promedio del Ecuador. Esos son los políticos promedio. Ya he escuchado varias veces dicen nuestros mayores, dicen todo pasado fue mejor. Entonces recuerdan qué sé yo, a Velasco Ibarra, a Sad Bucaram, a Velasco Ibarra, Neptalí Bonifaz, y los mencionan y dicen, en esa época sí había políticos serios. Claro, lo que pasa es que uno está hablando de los que se acuerda y de los que le gustan. Y los demás, igualmente flojos como los actuales, igualmente. Incluso ahora son tal vez un poquito mejor porque hay presencia, digamos, ya se ha democratizado el acceso a la información y a la educación. Entonces, no me digan que antes teníamos mejores políticos. Es que nos acordamos de los que nos gustan. Nos acordamos de Borja o de Roldós y decimos, qué bestia, qué buenos políticos que había antes. Y no nos acordamos, pues, de los otros. Del líder Bello Padilla, que le pegó un cenicerazo a Maguad. Esos eran nuestros políticos. Más o menos tenemos lo mismo. Más o menos lo mismo. Porque en 20 años, cuando nos estemos acordando de nuestros buenos políticos, yo diré, Fernando Villavicencio, qué buen político, pero no estamos pensando, no sé, en una Mónica Palacios, en los de las tecnocumbias. Más o menos tenemos los mismos políticos. ¿Ya? Entonces, no podemos, eso que funciona bien en otra parte, no funciona bien aquí, por más que nos empecinemos. No, porque tenemos estos políticos, estas instituciones, esta sociedad, estos ciudadanos. Mira, no finjamos que somos más de lo que ya somos. Hagamos un diagnóstico serio de lo que somos y planteémonos una sociedad que pueda ser adaptable a nuestras circunstancias.
que funcione con nuestras circunstancias. Como dicen bien ustedes, como ya han dicho, que incremente los controles, pero pongamos que quien lleve los controles sea un profesional, una profesional seria. Entonces, exijamos otro tipo de requisitos para el acceso. No nos inventemos cosas como los derechos de la naturaleza, esas cosas. Otras partes nos ven como una novedad, pero ni nuestros jueces entienden cómo funciona. Yo sé que es maravilloso en la academia discutir esto, pero ya en la práctica es súper difícil, súper difícil. Entonces, nos vamos a traer toda la mayor sofisticación intelectual del mundo aquí para tratar de aplicar. No nos va a funcionar porque no nos ha funcionado en el pasado, no tiene por qué funcionarnos en el presente. Tenemos que sincerarnos para no echar a perder la próxima reforma política. Ya mismo va a haber constituyente. Así funciona nuestro país, es un ciclo. Así funciona. Ya mismo va a haber. Ya. Y yo seguramente voy a celebrar que haya constituyente porque va a haber la oportunidad de abrir los cauces democráticos. Yo pienso que vamos a producir la misma constitución y vamos a crearle derecho a la luna, no sé qué. Entonces vamos a llevar en un tarrito el agua del Machángara y vamos a presentar una acción de protección y no sé qué cosas. Ya. Vamos a seguir haciendo lo mismo. Vamos a hacer una nueva constitución, pero ¿cómo hacemos para no echar a perder esa nueva oportunidad de reformar? Yo pienso que sinceramente, haciendo un diagnóstico de lo que somos y buscando con seriedad en un debate plural, qué es lo que queremos hacer. Lo cierto es que el Ecuador requiere, en el fondo, una reforma política, estructural, que mejoren los controles, que no sea lo que hay hoy, una debilidad institucional, para que al menos con la amenaza de la delincuencia, los grupos delincuenciales organizados, el narcotráfico, la narcopolítica, sigan haciendo de las suyas en el Ecuador. Quiero agradecer el aporte a este debate a la doctora Karen Sichel, jurista y académica e investigadora, y el doctor Carlos Aguinaga, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y de Voces por la Democracia, y el doctor Gabriel Hidalgo, académico y politólogo. Muchas gracias por su participación. Gracias, Miguel. Gracias, Gabriel y Karen. Un gusto compartir con ustedes. Un abrazo igualmente para Carlos, para Miguel, para Karen. Será hasta una próxima ocasión. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de EXA-FM, Democracia M y Democracia TV. Y les deseamos un feliz fin de semana a todos. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.